¿Se ve mi pantalla? Ya se ve su Ok, pantalla. les comparto la pantalla. Bueno, esto es un trabajo que hemos estado realizando en el grupo del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y en particular tenemos ya varios, al menos casi 3 décadas ya con este tipo de trabajos y hemos estado evolucionando. Y una bueno, la charla se llama Materiales luminiscentes para detección de la radiación. Y pues como siempre sucede, hay materiales disponibles en el mercado internacional, pero creo yo que lo más importante es saber hacerlos muchas veces porque eso genera conocimiento y propios recursos en el país, ¿no? Voy a platicarles, porque entiendo que el público hay una gran cantidad de estudiantes. Voy a platicarles de manera muy clara la teoría, por qué lo hacemos y qué aplicaciones tiene esto de la radiación, que suena de pronto un poco extraño en un medio académico en el que de pronto tampoco es muy claro por qué trabajamos con radiación, ¿no? Pero bueno, la radiación lo podemos entender de una manera tal que gracias a la interacción que hace con la materia, también los defectos propios de un sólido. Y un sólido, digamos, puede ser un cristal, un amorfo, un polímero, incluso puede ser un medio acuoso en donde la radiación tiene efectos también. Tanto así que nuestro cuerpo pues tiene un alto porcentaje de agua y por ser nosotros acuosos en la composición pues tenemos efectos muy tremendos de la radiación, ¿no? Históricamente ustedes saben de los efectos de la radiación, sobre todo la ionizante. Bueno, podemos justificar por qué estudiar este tipo de radiación, cómo interacciona con la materia. Eh, pues podemos platicar qué fenómeno es la luminiscencia, esto es cuando sacamos luz de algún medio. Y como sabemos un poco de física de la preparatoria, pues entonces nos imaginamos los modelos de bandas que son aplicables a un sólido, ¿no? En general. Y viene la cuestión más pragmática, pues que es los materiales cristalinos y cómo le podemos hacer para hacerlos en nuestro laboratorio y no depender de las compras al extranjero que cada vez se cotizan más caros, sobre todo las importaciones también. Bueno, la luminiscencia que la podemos generar vía estimulación ya sea con calor o luz, y cuáles tipos de materiales podríamos hacer en laboratorio, qué tipo de presentación podrían tener estos materiales como los diamantes, los boratos, las sales, los fluoruros o el cuarzo y feldespato que están presentes, por ejemplo, en el medio ambiente en donde crecen las plantas y gracias a su fruto, su flor, su tallo, etcétera, etcétera, podemos detectarlos si han sufrido efectos de radiación o han pasado por dosis de. Pensemos en los escenarios de accidentes nucleares o incidentes nucleares que han ocurrido, de los más recientes, bueno, en 2011, como el de Fukushima, en Japón. Entonces, uno de los objetivos principales que tenemos nosotros en nuestra línea de investigación, pues es el punto de saber que tenemos una investigación básica usando el fenómeno de la luminiscencia. ¿En qué lo podemos aplicar? Un monitoreo de dosis, por ejemplo, a las personas que trabajan con fuentes radiactivas. Monitoreo del medio ambiente. Por ejemplo, los astronautas que tienen que volar fuera de la capa de la atmósfera. Ellos reciben una dosis relativamente alta. Y entonces, tan es así que cada vez que pasan frente al Sol, la dosis que reciben se puede multiplicar por 10 veces. En dosimetría clínica, esto es los pacientes que ingresan a este tipo de máquinas donde se van a tratar, ya sea para diagnóstico o simplemente tratamiento clínico, que son importantes. Datación, esto es, podemos datar y decir qué edad tienen ciertas cerámicas, ciertas rocas, hay rocas antiguas, rocas jóvenes. Podemos datar un planeta, por ejemplo. Mucha gente espera muestras de Marte porque seguramente esas muestras nos dirán mucha historia y qué edad tienen ese tipo de rocas o sedimentos marcianos. En ciencias forenses también podríamos detectar, por ejemplo, si una persona
trae un cigarrillo y lo pasó por un arco de radiación o sufrió un accidente nuclear, podríamos detectar qué dosis se expuso y si esto puede ser muy nocivo para su salud o tiene que internarse inmediatamente porque, no sé, las células, por ejemplo, podrían dañarse, o alimentos secos como los que conocemos en los supermercados, que también podrían tener efectos de radiación y grabados. El efecto de la radiación se graba como de efectos electrónicos, esto es electrones libres, entre las bandas de valencia y conducción de los sólidos como cuarzo o feldespatos que contienen estos alimentos secos. Bueno, un aspecto electrónico de los fósforos podríamos estar, digamos, relacionándolos a la emisión. Esto es, la luminiscencia en general ocurre cuando nosotros o el sistema cristalino o amorfo, que puede ser un polímero incluso, absorbe luz y emite en una longitud de onda mayor que la que absorbió. Entonces podemos decir que ha ocurrido una emisión de luz llamada luminiscencia. Y dentro de eso, pues en los cursos aquellos nos dijeron que había fluorescencia y fosforescencia, ¿no? Y la fluorescencia son como las lámparas esta que tenemos encendidas en casa o en los laboratorios. Y estas emiten luz, pues gracias a que tienen un embarrado de muchas veces de iones de tierras raras como una capa en la superficie de estas lámparas. Y cuando se enciende, gracias al pulso eléctrico que llega, libera electrones, estos se excitan y excitan a estos mismos que están adheridos, a los átomos que están adheridos en las capas de estas lámparas fluorescentes y emiten la luz y se mantiene, ¿verdad? Y entonces podríamos estar pensando que la luz pues se puede detectar hasta un cierto tiempo y empieza a emitir de intensidad muy alta y conforme pasa el tiempo va decayendo, pero muchas veces podemos mantener esa luz por tiempo largo gracias a las transiciones que tienen dentro del sistema de los átomos. Y este tiempo le llevaría como 10 a la menos 9 segundo a 10 a la menos 3 segundo en ir y venir o en desexcitarse un átomo o un electrón dentro de un sistema sólido. Y la fosforescencia ocurre, digamos que es el caso particular, ocurre cuando hay un subnivel o una trampa que retiene a esa excitación y la mantiene ahí por un tiempo muy largo. Entonces puede ir de 10 a la menos 3 segundos hasta 100 segundos, incluso más. Si somos capaces de producir fosforescencia en un sistema en el que llevamos a la excitación un ion y luego lo regresamos desexcitándolo, puede ser por calor o por luz, este mismo sistema se desexcita, emite en una longitud de onda mayor y entonces podríamos estar platicando de que hay un sistema que puede retener ese tipo de excitación por largo tiempo y gracias a ese fenómeno podemos datar. Esto es, electrones que quedaron atrapados en algún sistema, le llamamos metaestable, que no es tan estable porque depende de la excitación, y lo hacemos que se recombine para que emita luz cuando nosotros queremos. Entonces, eso es muy fantástico, ¿no? Porque entonces nuestros colegas que trabajan con diodos o cada vez diodos mucho más luminiscentes y de colores y toda la cuestión esta que existe hoy en el mercado, pues están encantadísimos, ¿no? Porque lo que hay que buscar entonces son iones de tierras raras que son muy buenos, que son ópticamente activos para que nos den luz de diferentes longitudes de onda y tengamos diferentes colores de luz. Y entonces pues ya tenemos luces por todas partes, ¿no? Iluminar pantallas, no sé, los celulares, lo que ustedes quieran. En general, la luminiscencia, la energía es absorbida y un fotón de menor energía entonces se puede emitir lo que llamamos un proceso Stokes. Hay un corrimiento y el exceso de energía es absorbido por el sólido y aparece como una energía también vibracional y podríamos hacer pues espectros Raman, podemos hacer infrarrojo, etcétera. Entonces sí tenemos muy ligado esos fenómenos. ¿En dónde está la radiación? Pues no necesito convencerlos realmente, sino que ya lo tenemos en todo el espacio. Desde el hecho de que estamos en una radiación dentro de un cosmos en el que las estrellas nacen y se mueren o evolucionan y emiten radiación todo el tiempo. Hay una radiación cósmica que llega a nuestra atmósfera, igual a Marte, igual a la Luna, etc. Pero en el caso terrestre llega la radiación cósmica y cuando atraviesa nuestra capa de la atmósfera puede producir neutrones rápidos
que se pueden alentar gracias al ambiente de lluvia o de la composición del aire. Las moléculas que existen pueden alentar esta emisión de neutrones, pero también pueden producir radiación gamma. Esta radiación gamma puede provenir desde los famosos hoyos negros que tienen vida propia en el universo y que emiten ráfagas de radiación gamma, rayos X, y esas cuando interaccionan en nuestro suelo, en una roca, el suelo puede producir radiación natural. Entonces podemos tener potasio 40, uranio radiactivo, 3 por cada 100 uranio natural, etcétera. Entonces sí tenemos radiación que pisamos todos los días y que vivimos con ella. Los astronautas que viven ahí arriba, pues igual se exponen a campos intensos en un acelerador como el del Centro Nuclear Europeo igual. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para desinfestar productos cosméticos, alimentos como las frutas. Podemos hacer arcos para revisar camiones, cargamentos que van y vienen de la frontera, que están cruzando las fronteras normalmente, o descomponer, por ejemplo, las moléculas que son venenos y podemos hacer antídotos. Entonces tenemos una cantidad de aplicaciones, por ejemplo, podemos inhibir el tubérculo de la papa y mantenerla por 6 meses sin echarse a perder. De hecho, es lo que hacen los países escandinavos o Rusia, que son países muy fríos. Una de las formas de cómo preservar sus productos perecederos, papa, no sé, gamma. Este es uno de los motivos que algunos de mis estudiantes han estado trabajando, es tener, por ejemplo, un paciente al cual se puede verse expuesto a la radiación para tratar el cáncer, y entonces podemos tener un arreglo aquí a la derecha en donde tenemos un TMT, un tubo fotomultiplicador con un filtro, la parte electrónica con una tarjeta de control, y de este filtro que deje pasar, por ejemplo, cierta longitud de onda, por ejemplo, el azul, y que lo registre en datos de tal forma que laseando, digamos, a un splitter, podemos nosotros descomponer el asa aquí y a la vez en esta fibra tener un colimador de tal suerte que la señal que venga de la fuente de radiación a este dispositivo, que va a ser un dosímetro es un sólido que tiene ciertas propiedades que ahora vamos a platicar, y que bajo radiación se excita, se desexcita y entonces se envía la señal a la fibra óptica y podemos tener el conteo acá en el tubo fotomultiplicador de las cuentas que están llegando, y podríamos entonces en un momento dado de tener un tratamiento médico para que la dosis no se exceda, porque es muy común que en los hospitales los pacientes pueden recibir una sobredosis, de tal suerte que las células sanas puedan también morirse. Entonces, en vez de ayudar a que el cáncer se termine, le ayudamos a que siga expandiéndose. Entonces, una forma de cómo controlar la dosis depositada a un paciente pues es por colocarle un dosímetro externo que reciba en el área de radiación, pero controlado por un sistema electrónico como este de la derecha. Pero, ¿qué material podríamos utilizar, ¿no? Como dosímetro? Bueno, puede ser una perovskita de cierta naturaleza, un fluoruro, por ejemplo, de calcio con iones de tierras raras como dopantes dentro de su sistema cristalino, un borato de magnesio, por ejemplo. Hemos hecho también un metaborato de zinc, que también funciona muy bien. O bien el diamante. El problema del diamante es que el reactor para hacer los diamantes pues anda del orden de 20, 25 millones de pesos y no cualquiera lo puede comprar hoy día con los problemas económicos, ¿no? Entonces, o se tiene uno que aliar con los grandes laboratorios en donde haya muestras de diamantes. De hecho, ese ha sido el camino que hemos tomado, porque el diamante en sí solo es muy caro. Entonces, entendiendo un poco los defectos, pues es en un cristal ideal del lado izquierdo podemos ver la banda de valencia, la banda de conducción, un cristal ideal es que no tiene defectos, todos el arreglo es muy bonito. Ojalá el mundo fuera así, ¿no? Un mundo ideal, seríamos felices. Pero sin embargo, el cristal real, el que tenemos, pues tiene muchos defectos, como nosotros. Entonces, tenemos vacancia, falta de cationes, por ahí una vacante que pues, nunca se produjo, incluso en 3 dimensiones puede ser provocado como un defecto tridimensional como un tornillo o una falta de hilera de átomos, etcétera. A fin de cuentas, una vacancia. Y si le metemos nosotros un dopante de doble valencia, pues lo podemos atrapar
Y estas estructuras van a ser interesantes porque generan estados metaestables entre la banda de conducción y de valencia y pueden atrapar electrones que pueden venir de la ionización de la radiación. Esto es en el cristal B, nosotros con ese defecto puntual donde falta un ion, puede absorber la energía, llevarlo a un estado excitado y si a este mismo le hacemos incidir ahora una luz con láser externo, lo podemos desexcitar y eso nos va a dar la información. En general, ¿cómo se forman esos? ¿Por qué ocurre la termoluminiscencia? La luminiscencia térmicamente estimulada, pues ocurre porque atrapamos un electrón, se une con un defecto que es un hueco aquí, que en donde no había nada, y forma este cacahuate que en realidad es una molécula de halógeno, X2 menos, va en cierta dirección de tal forma que este par ahora, este electrón atrapado en la vacancia le llamamos el centro de color F, junto con este cacahuate de acá, pues forma la molécula FH. Esta H es un halógeno grandote que se ha formado en cierta dirección y cuando los excitamos por calor para que se recombinen o con luz que absorba este electrón del F, se va a recombinar con este H y ahora tenemos la emisión de luminiscencia térmicamente estimulada. En realidad, en gráfico podemos hacer así, que excitamos, sacamos un electrón, se va hacia la banda de valencia, se atrapa en este subnivel que llamamos trampa para electrón y bajo una excitación de calor, este electrón pues va a salir hacia la banda de conducción otra vez y junto con su hueco que viene de la banda de valencia, se encuentran, se recombinan, emiten esta luz y esta luz que sale es la que tenemos que detectar. Y pues ya tenemos los equipos que podemos hacer esto, ¿no? Un material real es este material comercial fluoruro de litio, magnesio, titanio como impurezas y este magnesio titanio va a formar dipolos dentro de la estructura de este material. Pero como este material es real, entonces tenemos vacancias, tenemos ausencia de cationes o de aniones, lo pasamos por radiación para ionizarlo, generamos electrones libres, los atrapamos en estas vacancias y esto los podemos recombinar por calor y entonces tenemos la emisión de esta curva de brillo que llamamos, que es tipo gaussiana de varios picos, y entonces se vuelve complejo el sistema. Y aquí el reto es pues estudiar de aquí para adelante la fenomenología y saber qué tipo de materiales podemos hacer y generalmente queremos materiales muy sencillos con una sola curva, sin 5 picos como esta, que basta con que tenga uno y además que lo tenga corrido a 150 grados centígrados en esta zona para que sea muy estable, si no se nos va a perder la información. Bueno, podemos elegir varios dopantes de tierras raras, incluso iones metálicos como el cobre, el plomo, para meterlos en los sistemas cristalinos. Pero estos, por ejemplo, de tierras raras como dopantes, pues son bonitos porque esto les gusta mucho a los colegas ópticos que hacen óptica, incluso óptica cuántica o bien óptica de diodos o de láseres, ¿no? Y los que hacemos de materiales dosimétricos también nos encanta porque estos iones de tierras raras, pues sus transiciones son bien definidas y podemos trabajar, por ejemplo, con el TM, que es el tulio, y vemos aquí las transiciones que ocurren. Y no todas esas transiciones son permitidas, algunas están prohibidas por propiedades mismas de su spin. Pero podemos trabajar con terbio, disprosio, erbio, etcétera, y también van a ser las veces o que van a generar transiciones pues que van a emitir luz, ¿no? ¿Qué le pedimos a estos materiales? Pues le pedimos cosas bonitas, ¿no? Que tengan un solo pico, no 5 como el que les mostré del fluoruro de litio, que tengan una respuesta muy lineal a la radiación con la dosis, ¿verdad? Para que el paciente no se nos muera, que le demos una dosis que digamos que es poco y resulta que es mucha la señal, entonces estamos en un material que no es ideal. Que pierda su información muy bajo, 5%, por ejemplo, mensual, que sea muy reproducible abajo del 7% su discrepancia, entonces de tal suerte que sea muy siempre constante su lectura y que sea sensible a diferentes tipos de radiación. Entonces, porque un astronauta que está dentro de una cabina volando allá arriba, pues tiene radiación alfa, tiene neutrones, tiene radiación gamma, entonces es un campo mixto de radiación. Por eso es que le pedimos que responda también a diferentes tipos de radiación. Y esta parte lineal es muy interesante porque a medida que alguien se expone a cierta dosis, pues sabemos qué respuesta va a tener. Entonces, es la región lineal que buscamos.
Pues tenemos varios materiales, pero muy pocos tienen número atómico efectivo similar al tejido, alrededor de 7.2 a 7.4. La Z efectiva es sumar los números atómicos, sacarle la raíz cuadrada y ver que efectivamente nos dé un valor bajo. Si son iones, si son átomos o es un compuesto que está formado por iones de alta Z, pues no sirve porque entonces van a parecer más al hueso duro. Pero nosotros no somos solamente huesos duros, tenemos tejidos blandos, ¿no? Sistemas acuosos. Por eso nuestra Z efectiva está cerca de 7.4. Bueno, el fluoruro de litio tiene 7.2, el fluoruro de calcio tiene 7.6, el óxido de berilio es el que más se le acerca con 7.3, y de ahí para el real pues son parecidos, el diamante es el que también se acerca mucho, mucho al del tejido. Bueno, materiales comerciales pues hay varios y no son tantos, fíjense ustedes que son solamente estos, salvo otro por ahí que haya salido reciente, pero creo que son todos los que hay. Son los que más, digamos, se han vendido en el comercio, ¿no? En el mercado internacional y son caros. Entonces, óxido de aluminio con carbono, que son deficiencias de oxígeno, le llaman así dopado con carbono, lo produce Landauer con esta empresa Enlight en Estados Unidos, y Landauer está vendiendo casi 2 millones de estos chips por año a la industria nuclear en los reactores donde hay personas que necesitan monitorearse los niveles de radiación. Óxido de berilio también es muy bueno, pues, sobre todo para monitorear reactores atómicos, que los niveles de radiación no se vayan al infinito. El fluoruro de litio se usa mucho en los hospitales, pero en un momento más les cuento que por qué no nos gusta el fluoruro de litio, porque tiene 5 bandas y es muy... Doctor Epifanio is frozen. Doctor Epifanio está congelado. No. Bueno, entonces estaba platicándoles de los materiales que teníamos acá en la lista. Perdón. Y no son muchos, pero estos materiales pues son los de batalla en el mercado y nosotros prácticamente a todos los hemos reproducido ya en laboratorio, incluyendo, bueno, estos en una colaboración con un grupo en la Universidad Estatal de Moscú. Estamos reproduciendo también ya un feldespato potásico y con aluminio también. Entonces, en general, siempre tienen el aluminio dentro de la estructura. Pero esos materiales son interesantes porque hay alrededor un poco más de 2.000 minerales naturales que se pueden trabajar como propiedades de dosímetro. E incluso la India tiene un material que lo ha declarado el material dosimétrico nacional. Y nosotros en México pues no hemos tenido ninguno porque no tenemos una mina enorme de ellos, pero sí podemos utilizar el cuarzo y el feldespato que están prácticamente todos los alimentos que consumimos de origen seco, ¿no? Esto lo pueden encontrar en la literatura, cómo se forman los feldespatos y cuarzo, y dependiendo de la composición, pues le llamamos albita, anortita o los feldespato potásico, y esta es una micrografía de cómo se ve un cuarzo incrustado con feldespatos. Por eso es que es complejo estudiar a la naturaleza. Pero, por ejemplo, el guajillo es un picante que es de origen de acá de Zacatecas, el estado que produce el mejor guajillo, creo yo, en México. Le hemos separado la parte inorgánica. En este vaso de precipitado se nota la parte, digamos, oscura en el fondo, y bajo microscopía hemos visto este tipo de foto, y la composición es cuarzo el 60%, el resto es albita y ortosa, pero esta composición, si lo logramos en laboratorio, pues ya tendríamos un mineral hecho en laboratorio y podríamos aplicarlo a los alimentos secos, sobre todo para la desinfestación y pues el guardado que tienen estos productos a lo largo del tiempo para el consumo. Como siempre, todos los materiales que podamos producir en laboratorio depende mucho de su historia térmica. Entonces, los boratos, por ejemplo, lo podemos hacer en forma de policristal, monocristal, polvo, película, embarrarlos en sustratos, etcétera.
pero va a depender del método de preparación. Puede ser combustión, reacción de estado sólido. El diamante puede ser por filamento caliente, por diamante casi nanocristalino, ¿no? Hoy día se retomó por la cuestión nano y recién acabamos de enviar un artículo esta semana al Diamond Related Materials para un trabajo sobre el diamante. Las sales pueden ser de cloruro de sodio o los cloruros que ustedes quieran, pero que cristalicen con un método de Bridgman o Czochralski. Feldespato, pues la naturaleza los fabrica con alta presión y alta temperatura, como el caso de los volcanes, pero nosotros podemos hacer también con métodos similares. Este es un borato de magnesio dopado con disprosio trivalente y nosotros podemos mirar que también depende mucho de la concentración del dopante del disprosio trivalente. Aquí hay 1 mol%, acá están el 4 mol%, y hemos usado dos métodos diferentes, uno digamos de reacción de estado sólido y el otro por solución asistida. En solución asistida significa que hacemos la mezcla acuosa, la dejamos evaporar y después le vamos dando un sinterizado paulatino hasta lograrlo ser policristalino, y resulta que ese método es más ventajoso que hacerlo directamente por el método de estado sólido. Entonces va dependiendo mucho del tipo de material que nosotros podamos hacer con ese fin para detectar radiación. Aquí vemos la comparación. Aquí está el método cerámico de estado sólido, la curva esta que aparece aquí, que es la curva de brillo que les mencionaba, que viene de la recombinación de todos los defectos del cristal. Y la solución asistida, ustedes ven la línea punteada y prácticamente son diferentes. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros los sometemos a temperaturas como de 800 grados, 900 grados, 950 grados a el método de solución asistida? Pues resulta que sus picos, como esta banda verde, se empiezan a hacer muy bien definidos y no le pide nada al método de reacción de estado sólido. Y una gran ventaja es que resultan que la respuesta a la dosis es muy lineal en intervalos de radiación definidas. Entonces sí podemos ganar, dado un sistema, pues podemos ganar muy bien las ventajas de estos materiales como preparados. Además, pues también resulta que no solamente tiene termoluminiscencia, sino también luminiscencia ópticamente estimulada. Eso significa que no calentamos el material para sacarle la luz, sino ahora lo excitamos con, por ejemplo, un par de diodos que emiten en el infrarrojo, y entonces utilizamos un filtro de detección en 575 nanómetros y tenemos estas señales. Una intensidad a mayor dosis de radiación que recibe este material, el borato de magnesio con disprosio, va aumentando la señal y va decayendo con la misma cinética. Esto quiere decir que su recombinación no cambia porque sigue siendo el mismo sistema, pero sí cada vez es capaz de activarse más trampas en el material y podemos detectar niveles de radiación muy bajos, de hecho desde un Gray. Un Gray lo tenemos acumulado prácticamente en 5 años en este planeta por solamente el hecho de estar encima de él. En un vuelo comercial de un avión de aquí a Europa, pues eso lo alcanzamos yo creo que en 2 vuelos ir y venir, ¿no? Y la dosis Doctor, de la respuesta que tiene estimulación de luz, pues es prácticamente lineal. Entonces sí podemos, es un material bonito que responde muy bien a esas dos propiedades. Otro material es este fluoruro de magnesio con sodio, y quitamos sodio y metemos potasio, también responde muy bien. Pero este compuesto lo logramos en un diagrama de fase en la composición 50-50 y podemos tener temperaturas alrededor de 850 hasta 1070 grados. Si nos bajamos demasiado ya no formamos este material. A pesar de que estuviéramos en 50-50 andaríamos en otra etapa, en otra fase del sistema, ¿no? Entonces doctor, tiene su chiste preparar estos materiales.
Ya estamos un poco cortos de tiempo, doctor, perdón. De acuerdo, voy terminando. Y Gracias. entonces podemos formar fases. La preparación muchas veces es complicadita porque tenemos que usar, digamos, contenedores como esta lámina de oro. El oro se ha encarecido bastante, pero son materiales que por su reacción, porque son fluoruros, pues sí podemos tener materiales de muy buena calidad. Podemos hacerlos ya en México. Este es el TLD-100 en morado. Y ustedes ven, a pesar de que es un material que se comercializó mucho, pues se sigue utilizando, es muy caro, pero ya no podemos seguirlos comprando en México, entonces podemos brincotear pues a estos materiales nuevos que son con una sola curva, son más eficientes y responden a diferentes tipos de radiación de esta forma. El diamante pues es de los más bonitos y entonces podemos tener también este tipo de cosas en el diamante, perdón que me haya regresado a esto. Solamente quería mostrar el anterior. Me fui para... el diamante en realidad es un sistema muy interesante porque dada su característica, es un alótropo del carbono, se puede formar vía un filamento caliente o vía microondas y podemos tener los gases reactantes que se depositan en la superficie y en esta capa difusora aquí sobre el sustrato crece el diamante. Entonces es un material interesante. Podemos ver la banda del diamante para identificar que se han formado los defectos como vacancias, la detección de la radiación. Y finalmente, pues trabajar en esto es muy interesante porque podemos detectar radiación y qué niveles alcanzan en el agua de mar, en el medio ambiente, en los reactores, en la parte, en la periferia, los trabajadores que hacen cortes de las fuentes de radiación, de las válvulas, en aceleradores, en reactores industriales, y pues son las aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.